Cuando la derecha pierde las elecciones, hacen las cosas más desesperadas. Ya llevamos un buen recorrido con el juez Peinado haciendo lo que dijo Aznar, ¿no? Eso de quien pueda hacer que haga, y él hizo, y tanto que ha hecho, porque ahora nos acabamos de enterar de que el juez Peinado, no os lo perdáis, ha llamado a declarar a Pedro Sánchez como testigo en el supuesto caso de su mujer. Esto es cierto, es así de infame, es así de ridículo, y en este vídeo además vamos a ver todas las cosas que ha puesto encima de la mesa el juez Peinado, que es que además no van a salir adelante, y él mismo lo sabe. Pero ¿sabes qué también sabe? Que lo que le interesa no es que este caso sea victorioso, sino que simplemente pueda generar muchos titulares, mucho ruido y que haya muchas horas de tertulia hablando sobre esto por parte de las fuerzas políticas conservadoras, y en esto subyace al mismo tiempo un interés por intentar acabar con un gobierno pues a través de las togas, ya que no pudieron hacerlo a través de los votos. Cuando me entero de la noticia he puesto el siguiente tuit que creo que resume bastante bien el asunto. El mismo juez, porque es el mismo, y lo conocemos perfectamente. Y anda que no ha hecho el ridículo en estas últimas semanas, teniendo que tragar algunas de las decisiones más absurdas de seguramente su carrera judicial. Pero el mismo juez que admitió una querella de manos limpias de 7 páginas, basada en 8 recortes de prensa, entre los cuales se incluía aquel bulo de The Objective que confundía a Begoña Gómez con una señora hostelera de Cantabria, ese mismo que admite eso contra el criterio del Tribunal Supremo, que dice que no puedes admitir a trámite querellas tan cutres, las que solo existan recortes de prensa y nada más, ni indicios, ni prueba, ni nada más, solo recortes de prensa, ahora resulta que llama a declarar a Pedro Sánchez. Aznar dijo quién puede hacer que haga, y este juez está haciendo lo imposible. Todo por no haber ganado las elecciones. En esta noticia, ¿veis? El juez que investiga a Begoña Gómez cita como testigo a Pedro Sánchez el 30 de julio, es decir, para dentro de una semana, para el martes de la semana que viene. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo esto? Vamos a leer la noticia y vais a alucinar con esta primera parte, con el segundo párrafo. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha llamado a declarar como testigo a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, el próximo 30 de julio. El magistrado se suma a la petición de Vox y del resto de acusaciones populares que anunciaron la semana pasada y explica que será él quien se desplace, atención, a la Moncloa para tomarle declaración a las 11 de la mañana el día 30 de julio. ¿Sabéis qué pasa? Que la ley del enjuiciamiento criminal, aquí lo pone en el segundo párrafo, permite que el presidente del gobierno, entre otras autoridades públicas, declare por escrito ante un juez cuando tenga que explicar los hechos que haya conocido en el ejercicio de su cargo. Pero ¿qué pasa? Que el juez Peinado, el más listo de todos, aplica un artículo concreto para que esa puerta no se pueda abrir, para cerrar esa puerta y obligar a que su testifical sea presencial. ¿Sabéis por qué? Porque entiende que no son hechos que haya conocido por su trabajo como jefe del Ejecutivo. Estáis escuchando bien. Es decir, a ver si lo intento explicar para que se entienda mejor. Que resulta que el presidente del gobierno no tiene por qué ir a declarar al juzgado. Como él, otras autoridades públicas no tiene por qué hacerlo. Tiene que hacerlo por escrito si quiere. Aunque hay otro caso en el que no debería hacerlo. Ahora lo vamos a ver enseguida. Pero el caso es que podría declarar por escrito. Pero el juez Peinado le da igual la declaración de Pedro Sánchez, igual que le da igual la declaración de Begoña Gómez y de todo el mundo. Lo que quiere es conseguir titulares, que es lo que ya está consiguiendo y lo vamos a ver enseguida, que es el objetivo final de todo este asunto. Y como lo que quiere él es la imagen de Pedro Sánchez declarando, o un audio, en todo caso, lo que quiere es un audio de Pedro Sánchez hablando de este asunto para que haya más horas de tertulia, más titulares, pues ha dicho, que usted no va a declarar en tanto que presidente del gobierno y que por lo tanto pueda escribir, sino que va a declarar en tanto marido, porque entiende que no son hechos lo de Begoña Gómez que haya conocido por su trabajo como jefe del Ejecutivo. Y de verdad, que esto es tan jodidamente delirante, que os dais cuenta que a Begoña Gómez la acusan de haber intermediado para lograr cosas a partir de su relación con el presidente del gobierno como presidente del gobierno, y ahora cuando él tiene que declarar como presidente del gobierno le dice que no, que esto no tiene que ver con presidente del gobierno, que tiene que ver con ser su marido. De verdad, o sea, qué nivel más lamentable del juez Peinado. Que esto no va a ninguna parte y lo sabe el juez Peinado también perfectamente. Y además, si tú te vas al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo he puesto aquí antes, según el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Sánchez no tiene obligación de declarar como testigo. ¿Por qué? Porque, según lo podéis leer aquí, están dispensados de la obligación de declarar los parientes del procesado en líneas directa, ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho, es decir, su cónyuge. En otras palabras, el presidente del gobierno, pero más allá del presidente del gobierno, que podría declarar por escrito, pero ya veis que eso le da igual al juez Peinado, el presidente del gobierno como marido de Begoña Gómez no tiene por qué declarar como testigo cuando la procesada, supuesta procesada, está siendo su mujer. Y el juez Peinado lo sabe perfectamente eso, que si quiere no va a declarar. Es decir, lo más probable es que no declare.
yo le recomendaría, y cualquier jurista con 2 dedos de frente le recomendaría que no declarase. Y eso el juez Peinado lo sabe, pero le da igual que legalmente no haya declaración porque solo quiere conseguir titulares. Cuantos más, mejor. Es tan ridículo todo, es que es tan jodidamente ridículo. Es completamente infame. Pero ¿sabéis qué pasa? Que como he puesto aquí antes en Twitter, yo creo que cada nuevo desvarío del juez Peinado realmente no es que sea una mala noticia, sino que es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ellos creen, la derecha, que son los que están utilizando todo el día este caso, y también el juez Peinado, que de esta manera, con estos casos, supuestos casos de corrupción, ahora llamo a declarar al presidente del gobierno, a pesar de que no puede hacerlo, pero bueno, lo llamo, hay titulares por ahí que dicen el presidente del gobierno llamado a declarar en un juicio sobre tráfico de influencias y demás. Ellos creen que de esta manera van a acabar con el gobierno, o por lo menos le van a perjudicar y de alguna manera conseguirán su caída. Y lo intentan hacer de esta manera porque a través de las urnas, pues ese asunto precisamente no se les dio demasiado bien. De hecho, llevan llorando desde entonces, desde el 23 de julio de 2023, que pensaban que iban a ganar las elecciones, llevan con la cantinela de ay, no gobierno porque no quiero, quedé primero, soy la fuerza más votada, debería gobernar yo, gobierno ilegítimo, es decir, todas estas tonterías. Entonces, como las urnas no se le dan tan bien como a ellos les gustaría, entonces utilizan a los jueces. A los jueces, pues bueno, que de una manera bastante lamentable se prestan a hacer este ridículo trabajo que se ha prestado a hacer el juez Peinado. Y pongo, creen que conseguirán acabar con el gobierno de esta manera, pero hacen todo lo contrario, lo consolidan. Porque a la gente que votamos progresistas o nos votamos progresista o nos consideramos de izquierdas, cuando vemos este tipo de infamias, lo que hacemos en todo caso es consolidar más nuestro apoyo a este gobierno o a las posiciones más progresistas de nuestro espectro político. Porque viendo lo que hay enfrente, que es gente que cuando pierde el poder hace lo imposible, incluso estas cutradas jurídicas, para intentar manchar la imagen del gobierno o sacar titulares. A ver, al final lo que consideran que pueden conseguir con esto y lo que quieren, lo que desean, más bien, es hacer algo parecido a lo que pasó ya con Antonio Costa en Portugal, que le imputan por unas cosas que al final se demuestran que eran completamente falsas, pero tiene que dimitir y cuando ya ha dimitido, pues ya está fuera del gobierno y entonces gana la derecha. Pero lo siento mucho, no lo van a conseguir, y más si son tan cutres como esto. Me pongo, lo consolidan y ridiculizan además una oposición sin propuestas, cuyo único discurso es hablar de esto. Es que si os fijáis, el único discurso que estamos recibiendo por parte de la oposición durante los últimos meses es hablar constantemente de Begoña Gómez. Ahora todavía no ha habido reacciones por parte de la oposición. Igual hasta a ellos les da demasiada vergüenza tener que ver cómo un juez hace una cosa tan ridícula como intentar llamar a declarar, no, llamar a declarar no ni siquiera, sino ir él a Moncloa para que declare el presidente del gobierno sobre un caso que es que además no hay absolutamente nada, porque el otro día cuando tuvo que ir a declarar a Begoña Gómez le preguntó al juez, pero usted concretamente, no ustedes, usted, ¿por qué nos llama aquí? ¿Cuál es el objeto de la investigación? Y el juez Peinado le dijo literalmente cualquier cosa que haya hecho su defendida, es decir, Begoña Gómez, desde el 2018 hasta el 2024, es decir, durante toda la época en la que su marido haya gobernado. ¿Eres acusada sobre una cosa concreta, sobre Air Europa, que se rescató, no sé qué? No, porque eso ya te ha dicho la audiencia provincial que no hay nada. ¿Eres acusada sobre unos contratos con Barrabés, con un empresario que se llama Barrabés, que igual los conseguiste tú a través de una carta que escribí? No, porque te ha dicho la Guardia Civil en 2 informes, la UCO, la Guardia Civil te ha dicho en 2 informes, no en uno, en 2, y bastante más largos que la denuncia cutre Manos Limpias, 2 informes de más de 100 páginas cada uno, que no hay nada, que los criterios de selección de esas empresas están claros y que no se puede demostrar que fue a través de un dedazo de la mujer del presidente del gobierno. Entonces, se inventan una nueva cosa de la Complutense. Y después resulta que la Complutense dice, bueno, no, si realmente recibimos la información que habíamos pedido, pero no la habíamos podido analizar todavía. Es decir, caso a caso que estás poniendo ahí encima de la mesa, cuando se te acaba uno, pones otro, se te van acabando. Entonces te inventas uno nuevo. Y ahora, como ves que no va a ningún lado, dices, cuando te preguntan, pero ¿sobre qué me están investigando? Respondes que básicamente, pues sobre un poco todo lo que está pasando desde que tu marido es presidente del gobierno. Pero ¿qué basura es eso? ¿Qué basura es eso? Ahora vamos